¿Qué tal? Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado al apóstol Pablo, al ministerio y a la administración que él tenía. El día de ayer iba yo con mi familia al centro, aquí de Tepic, para hacer unas compras y pues entre los lugares donde fuimos con un cliente. Llegamos con uno de mis clientes que tiene una zapatería y platicando me dijo: mira, Jesús, yo veo tus programas que pasas por internet y se me quedó lo que él me había comentado, y ahora en la mañana estaba pensando en que él veía, y otros clientes que me han comentado que ven los videos, que les mando un saludo a todos mis clientes que ven este programa. Y yo estaba pensando y se me vino a la mente el tema del principio de autoridad. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer un video donde hablemos de la verdadera forma de reconciliarse con Dios? Es decir, hay una persona que no sabe nada de Biblia, toma la Biblia, la empieza a leer y empieza a conocer a Jesucristo a través de la Biblia y empieza a predicar. Miren, yo conozco a Jesucristo, lo leí en la Biblia, si tú te arrepientes yo te bautizo, y ese bautismo tiene eficacia. Va creciendo, formamos una organización de pastores, nosotros representamos a Jesucristo, prediquemos el Evangelio por todo el mundo, y aquel que lo bauticemos en el nombre de Jesucristo se reconcilia con Dios. Vamos a analizar este pensamiento desde la siguiente perspectiva. Si tú tienes un negocio, llámese zapatería, llámese farmacia, llámese ferretería, llámese el negocio que tú tengas, vamos a pensar que usted es dueño de un negocio, de una farmacia, y hay una persona que está muy necesitada. Es que ocupo este medicamento pero no tengo dinero, y a veces lo mueven a uno a misericordia, lo mueven a uno a un sentimiento de fraternidad, de decir, bueno, pues se lo voy a regalar. Le voy a regalar este medicamento y espero que Dios lo bendiga. O si no creen en Dios, bueno, le regalo este medicamento y cure a su hijo. Usted, como dueño de la farmacia, tiene la autoridad de regalarle ese medicamento. ¿Por qué? Porque es su dinero, es su inversión. Alguien que no tenga, o que su calzado esté ya muy deteriorado y no tenga dinero para comprar, si tú eres dueño de una zapatería, regálenle un calzado, regálenselo, quítenselo y regálenle el calzado. Pobre persona, yo quisiera que la persona no se lastimara los pies, regálenle el calzado, porque tú eres el dueño. Si es una ferretería, tú puedes disponer porque es tu negocio. Pero que otro venga, mira, yo vi que la señora de la farmacia le regaló el medicamento. Pues yo voy a ir a esa farmacia y a otra persona que esté necesitada. Mire, aquí están regalando medicamentos, yo le regalo el medicamento. Bueno, pero ¿quién te faculta para regalar un medicamento de una farmacia que no es tu farmacia? El dueño de la farmacia, yo creo que va a llamar a las autoridades o lo va a correr. Oye, pero ¿por qué andas regalando un medicamento que es mío? Pues es que como yo vi que usted regaló, llegas a una zapatería, el dueño le regaló unos zapatos a la persona pobrecita. Pues yo voy a ir, voy a abrir el aparador y voy a empezar a regalar a las personas pobres. Hay personas pobres, hay personas necesitadas, pero ¿quién es el que faculta? ¿Quién es el que te faculta para regalar un calzado que no te pertenece? Y así podemos decir los ejemplos. Entonces, hasta el Señor Jesucristo nadie podía perdonar pecados. Es decir, la deuda que tiene un cliente contigo por un crédito, nadie la puede perdonar más que tú. Un pecado que el hombre comete contra Dios, solo Dios lo puede perdonar. Pero luego manda a su Hijo Jesucristo, y ahora sí, Jesucristo tiene la autoridad de perdonar un pecado que tú
le cometes a Dios. Pero Él es el autorizado, Él es el facultado. Se va el Señor Jesucristo y el que perdona los pecados, ahí está, el que intercede es el apóstol Pablo, en el nombre de Jesucristo, reconcilia al hombre con el mundo. Así que en este principio de autoridad, vamos a pensar, ¿quién es el que puede regalar ese medicamento, regalar ese calzado? Solamente tú como dueño del negocio y aquel a quien tú facultes. ¿Quién puede predicar el evangelio? ¿Aquel que lee la Biblia y empieza a predicar? ¿O aquel a quien Dios faculta? Aquel a quien Jesucristo faculta. ¿Quién puede predicar el evangelio? ¿Quién puede predicar a Jesucristo? Yo, porque yo leí la Biblia. Yo, porque una organización así me lo enseñó. ¿Y esa organización quién la facultó? ¿A tu pastor quién lo facultó? Entonces, tiene que ser uno facultado por Dios y Jesucristo para que lleve la autoridad. Por eso estamos hablando del programa del día de hoy, la verdadera forma de reconciliarse con Dios. Miren, vamos entonces a las Escrituras para ver quién está facultado para reconciliar con Dios. Vamos a ver primeramente a través de la Escritura, Primera de Corintios. Vamos a empezar por esta parte. Primera de Corintios 1, 17. Dice desde el 16, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ojo con esto. El Señor Jesucristo dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Quiere decir que el apóstol Pablo era un enviado de Jesucristo. Era el autorizado por Jesucristo para predicar el evangelio. Ahora, yo aprendí la Biblia, yo la leí y empiezo a predicar a Jesucristo. ¿Quién me envió? Nadie me envió. Pero el apóstol Pablo, Jesucristo lo envió. ¿No lo envió a bautizar? Él podía bautizar porque tenía la autoridad de bautizar. Pero Jesucristo lo envió más que para bautizar, para predicar el evangelio. Ahora yo le pregunto, ¿el evangelio que el apóstol Pablo predicaba era de Dios o de los hombres? Porque el evangelio que predican los hombres es el evangelio que no viene de Jesucristo, sino del evangelio que ellos aprenden. Pero el evangelio que viene de Jesucristo viene por revelación directa. Que acordarnos Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. No lo recibí en universidades, no lo recibí porque un pastor o el apóstol Pedro o alguien me lo dijo, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Entonces, ese evangelio que predicaba el apóstol Pablo era con autoridad. Ahora yo pregunto, el evangelio que tú conoces, ¿de dónde lo recibiste? ¿De un pastor? Muy bien. ¿Y ese pastor de dónde trae ese evangelio? ¿De los hombres o del reino de los cielos? ¿Viene de Jesucristo o viene de un hombre que estudió y aprendió? Hay dos orígenes. El origen del que aprendió es el del terrenal. Y el origen que viene del cielo es espiritual y ese es revelado directamente. Y luego dice incluso aquí en la hoja última de Romanos 16, 25. Vamos a ver qué pasa con el evangelio que tenía el apóstol Pablo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice este versículo. Romanos 16. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. A ver, ¿qué no era del Señor Jesucristo? Ah, sí, pero el Señor Jesucristo se fue. Pero dejó a uno autorizado
de predicar el Evangelio. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y ese Evangelio ahora era del apóstol Pablo, al que puede confirmaros según mi Evangelio. ¿Y de qué habla el Evangelio? Habla de la reconciliación de toda la humanidad para con Dios. ¿Sí se fija? Evangelio podemos decir que significa eu verdadero, o algo que se ha encontrado, algo grandioso, y angelios o ángel de que comparte una palabra con ángelos, que es mensajero, mensaje. Evangelio significa buen mensaje, verdadero mensaje, algo que se ha encontrado, un mensaje rico, un mensaje grande, al que puede confirmarlo según mi Evangelio. ¿Y de qué se trata ese Evangelio? De reconciliar al hombre con Dios. ¿Quién tenía ese Evangelio? El apóstol Pablo. ¿De quién era ese Evangelio? Del apóstol Pablo. ¿Quién podía reconciliar al hombre con Dios? El apóstol Pablo mediante su Evangelio. Ese Evangelio que él tenía la autoridad de predicarlo. Quiere decir que si alguien se levanta diciendo que sabe la Biblia y que conoce a Jesucristo porque lo leyó, bueno, ¿a ti quién te mandó? Una ocasión el apóstol Pablo predica ahí entre algunas personas y ve por allá algunos que tenían malos espíritus, y el apóstol Pablo llega y en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que de Cristo tenía y la autoridad que de Dios tenía, se ponía enfrente de ellos y les decía y les reprendía en el nombre de Jesucristo, y aquellos espíritus malos salían de aquellos cuerpos. Pero por ahí había algunos exorcistas ambulantes y dijeron: mira, Pablo nada más con decir Jesús o Jesucristo y aquel mal espíritu sale. Pues nosotros también podemos mencionar el nombre de Jesucristo. Y se pararon frente a aquellos hombres que tenían malos espíritus dentro de sí, y luego les dijeron: os conjuro en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. Y aquellos hombres que tenían malos espíritus dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y se abalanzaron sobre ellos desgarrándoles sus vestidos. Así que no es suficiente decir: leí que dice Jesús, pues yo predico a Jesús, el cual está en la Biblia. ¿Por qué? Porque no lleva autoridad. No lleva la autoridad de Cristo ni la autoridad de Dios. Y eso está en la Biblia y usted lo puede leer en los Hechos de los Apóstoles. La palabra que el apóstol Pablo mencionaba al decir Jesucristo, llevaba autoridad. Pero la de aquellos hombres que nada más escucharon, no llevaba autoridad. Entonces, ¿tú a quién te acercas? ¿A alguien que está autorizado por Cristo o a alguien que leyó la Biblia y te predica a Cristo? No es lo mismo. No es lo mismo, porque seguimos diciendo, el apóstol Pablo decía: conforme a mi Evangelio. Y no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Quiere decir que tenía la autoridad. Y no solamente tenía la autoridad de predicar el Evangelio. Vamos a ir viendo Filipenses 1:17. Fíjense lo que dice en Filipenses 1:17. Dice: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Quién fue el que lo puso? Lo puso el Señor Jesucristo. Lo puso Dios. Podemos leer en Gálatas capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Donde nos dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres. ¿Sí? Dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Así que ¿quién fue quien puso al apóstol Pablo? Jesucristo, y Dios, que resucitó a Jesucristo de los muertos. Sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Quién es quien defiende el Evangelio que tú actualmente conoces? ¿Un pastor que leyó la Biblia? ¿Una organización que leyó la Biblia para poder entenderla y predicarla? Fíjate qué pregunta tan importante. ¿Tú de quién recibes ese Evangelio? ¿De alguien? ¿Tú tienes a alguien que cuide ese Evangelio? Y ese Evangelio que tú conoces,
Y esos que cuidan de ese evangelio, ¿quién los puso? Investiga, porque a lo mejor tú nada más conoces a tu pastor, pero tienes que investigar quién está arriba de ese pastor y quién está arriba, y los que están hasta arriba, ¿quién los puso? ¿Quién puso esos pastores? Solos ellos se organizaron y leyeron la Biblia y se pusieron en seminarios y organizaron juntas para poder entender la Biblia. Nadie los puso. Está como aquellos hombres, ¿verdad?, que damos el ejemplo hace un momento. Os conjuro en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. Así tú le puedes decir a tu pastor, si entre ellos se juntaron y nadie los puso. A Jesús conozco y sé quién fue el apóstol Pablo, pero ustedes, ¿con qué autoridad mencionan el nombre de Jesús? ¿Vosotros quién sois? ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo estaba puesto para predicar el evangelio, es decir, para reconciliar al hombre con Dios mediante la sangre de Jesucristo. Él era el autorizado. Y él era el autorizado también, y él estaba puesto para defensa del evangelio. Y luego dice Tito 1:5. Todos los textos así un poquito rápido porque, bueno, procuramos que el programa sea un poquito más dinámico. Tito 1:5 dice, por esta causa, dice el apóstol Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. El apóstol Pablo tenía la autoridad porque tenía el conocimiento de Jesucristo en su mente por revelación. Recuerden en Gálatas 1:11 y 12, por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo tiene el evangelio, el conocimiento de Jesucristo en su mente por revelación. Y él entonces puede ver qué es lo deficiente. El apóstol Pablo no tuvo que juntarse con los apóstoles. A ver, vamos a ver qué significa esto que está en Salmos. A ver, ahora vamos creciendo en conocimiento, y vamos creciendo en sabiduría, y vamos creciendo en los textos hasta que organizamos una doctrina. No. El apóstol Pablo lo recibió directo en su mente. Y cuando él predicaba y veía que algo no estaba bien en la iglesia, él mandaba a Tito, mandaba a Timoteo, mandaba a Apolos, ¿para qué? Para que corrigiesen lo deficiente. ¿Y qué es lo deficiente? Lo que no va conforme al evangelio. Por eso le dice a los Gálatas, si aún un ángel del cielo viniera y os predicare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Está corrigiendo lo deficiente, ya sea personalmente o por carta. Él corregía lo deficiente. ¿Y quién le dio la autoridad al apóstol Pablo? Nada más y nada menos que Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, y Dios, el creador del universo. Por eso decimos principio de autoridad. ¿La autoridad de dónde viene? De Dios, Jesucristo y su apóstol. Mandó a su apóstol, a predicar el evangelio. Él es el autorizado. Número 2, también lo hizo dueño de ese evangelio, conforme a mi evangelio. Número 3, está puesto, no se puso él, está puesto para defensa del evangelio. Filipenses 1:17. Y también Tito 1:5, él puede poner y organizar para corregir lo deficiente. Estoy hablando los textos un poquito así a prisa, pero pudiéramos tomarnos mucho tiempo para predicar, para analizarlos con un poquito más de calma. Pero creo que ustedes pueden leer los textos, por eso yo les doy los textos, para que si ustedes se interesan por la lectura de la Biblia, ustedes lo lean con calma, vuelvan a ver el video, mediten de lo que se trata la Escritura. Pero vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3, versículo, vamos a leerlo desde el 10. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Es decir, él no la tomó por sí mismo, sino que de Dios le fue dado. Hay muchos textos donde podemos confirmar todo lo que el apóstol Pablo recibe.
Es decir, él no se levanta y dice, yo estudié la Biblia, yo voy a predicar el Evangelio, yo te voy a bautizar en el nombre de Jesucristo porque yo lo leí en la Biblia. No, no es de origen terrenal, es de origen espiritual. De Dios viene, de Dios tengo la autoridad. Pero dice que de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Quiere decir que es necesario un apóstol para poner el fundamento. Miren, para corroborar un poquito esto, dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles, primero los profetas hablaban de un fundamento. Dios iba a tener un fundamento. Pero ya que está puesto el fundamento, después de que está puesto el fundamento, vienen los apóstoles a predicar ese fundamento. Ya está el fundamento puesto, pero en ti, que no estás reconciliado con Dios, viene un apóstol autorizado por Dios y por Jesucristo y pone ese fundamento frente a ti. Pero luego viene otra persona que cree conocer a Jesucristo porque lo lee en la Biblia y pone ese fundamento frente a ti. ¿Tú a quién le vas a creer? ¿Al que viene de los hombres o al que viene de Dios? Yo una vez platicaba con un maestro, un colega de trabajo cuando vivía en Los Cabos, y yo le platicaba así, y él era muy bromista y me decía, lo que pasa es que el apóstol Pablo traía una doctrina verdadera y los otros traían una doctrina pirata. Y me daba un poquito de risa porque era muy bromista, pero él a su manera lo entendía. Y yo por eso te pregunto, ¿tú en qué fundamento vas a creer? Parece que es el mismo Jesucristo y Jesucristo, pero uno es predicado de los hombres y el otro viene con autoridad de Dios. ¿Por qué digo que el apóstol Pablo le puso el fundamento a los corintios? ¿Por qué puso el fundamento frente a ellos? Si aquí nada más dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno. Porque aquí dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10, donde estamos leyendo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? No lo puso ni Timoteo, ni Tito, lo puso el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un hombre puesto por Jesucristo y por Dios. Él puso el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pregunto, ¿cuál es el fundamento que está puesto? Jesucristo. Y en ese tiempo, ¿quién lo ponía frente a las personas? Un hombre autorizado por Dios, llamado Saulo de Tarso, que también lo conocemos como el apóstol Pablo. Mire, vamos a ver el último texto en 1 Corintios 5, perdón, es 2 Corintios 5, dice el 17, dice el 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio el ministerio de la reconciliación? El Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, Él reconciliaba. Pero una vez que Cristo ya no está en la tierra, hay alguien facultado con el Evangelio para reconciliar al hombre con Dios mediante Jesucristo. Pero Él es el autorizado. ¿Quién era el autorizado? El apóstol Pablo. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba... ¿Y de qué se trata? Dice el apóstol Pablo, ¿de qué se trata ese ministerio de la reconciliación que el Señor me dio? Pues es el Evangelio.
¿Y de qué se trata el Evangelio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. De eso se trata el Evangelio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros los apóstoles la palabra de la reconciliación, dice aquí. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, llega alguien predicándole, oye, ¿y tú por qué hablas esa palabra? Ah, es que aquí dice. ¿Y quién te encargó que hicieras eso? No, pues aquí dice dice el Señor Jesucristo que ir y predicar el Evangelio. ¿Pero el Señor te lo dijo a ti? ¿O se lo dijo a sus apóstoles? ¿Así? El apóstol Pablo, él puede decir, a mí el Señor me mandó. Personalmente me dijo, ve y predica el Evangelio y te he puesto para que seas incluso salvación hasta lo último de la tierra. Luz a los gentiles y salvación hasta lo último de la tierra. Así que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, los apóstoles, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros los apóstoles. Os rogamos a ustedes, yo les ruego a ustedes en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Quién tiene la facultad de decir reconciliaos con Dios? Aquel que ha sido facultado por Dios y por Jesucristo para llevar este evangelio. Así que la pregunta para ustedes, ¿usted en quién cree? ¿En alguien que llega a usted y le predica un evangelio porque lo aprendió? Su origen es de los hombres. Alguien llega con el evangelio de Jesucristo, pero su origen viene de Dios, entonces es divino y es el verdadero evangelio. Así que los invitamos entonces a que vean nuestros demás videos, los comparta a través de las redes sociales y también esperamos sus dudas y comentarios. Hemos recibido varios comentarios, por ahí también algunas preguntas, y en la medida que podemos o en la medida en que yo puedo, pues entro y respondo a alguna de sus dudas. Hay felicitaciones también, Dios les pague por los buenos comentarios que hacen, y los malos comentarios pues tratamos de darles alguna respuesta basados en la Escritura. La paz de Dios quede con ustedes y el Señor les bendiga.